Un domingo de 1989, en una calle tranquila de Puebla, alguien tomó una fotografía. Ana y Pedro, de pie, limpios, mirando a la cámara con la expresión de quienes aún creen en el futuro. Esa tarde salieron a dar una vuelta por el centro y nunca regresaron. Durante 35 años, esa imagen fue lo único que quedó de ellos. Hasta que un día, en un tiradero de basura de Nezahualcóyotl, alguien los reconoció. Los mismos rostros, la misma postura, pero envejecidos, marcados, rodeados de lixo. Esta es la historia de cómo dos jóvenes desaparecieron sin dejar rastro y reaparecieron décadas después en el lugar menos pensado, sin que nadie supiera explicar exactamente en qué momento perdieron el camino de regreso. Ana López tenía 22 años cuando esa fotografía fue tomada. Trabajaba en una papelería cerca del centro de Puebla, un local pequeño donde atendía a estudiantes y oficinistas que llegaban buscando cuadernos, plumas o copias baratas. Era reservada, de esas personas que hablan poco, pero escuchan todo. Llegaba temprano, ordenaba los estantes, cobraba sin equivocarse y regresaba a casa antes de que oscureciera. Su vida era simple, predecible, construida sobre una rutina que no dejaba espacio para sorpresas. Vivía en una colonia de clase trabajadora, de casas de ladrillo con portones metálicos y calles donde los coches viejos estacionaban a media banqueta. Los domingos visitaba a su madre, que vivía en otra colonia no muy lejos, y a veces caminaba por el centro histórico, mirando las vitrinas sin comprar nada. No tenía grandes ambiciones, pero tampoco le hacían falta. Quería un terreno en la periferia, una casa propia, tal vez un hijo en unos años. Nada más. Nada menos. Pedro Hernández tenía 25 y trabajaba como ayudante en un taller mecánico. Era delgado, de complexión frágil, pero aguantaba jornadas largas sin quejarse. Llegaba con las manos sucias de grasa, se las lavaba con gasolina y después con jabón, y aún así siempre le quedaban manchas oscuras bajo las uñas. Ganaba poco, apenas lo suficiente para pagar la renta de una casita modesta que compartía con Ana y para comer sin lujos. Los fines de semana se ponía su mejor camisa de cuadros, se peinaba hacia atrás con gel barato y acompañaba a Ana a casa de su madre. Era serio, callado, pero la gente del taller decía que era responsable, que no faltaba, que no tomaba en exceso. Pedro soñaba con conseguir un trabajo mejor, tal vez en la capital, donde según él pagaban el doble por el mismo esfuerzo. Ana no estaba tan convencida, pero tampoco lo contradecía. En el fondo, ambos sabían que cualquier cambio implicaba riesgos que no estaban seguros de poder costear. Ese domingo de 1989, llegaron temprano a casa de la madre de Ana. Ella preparó mole, arroz y tortillas recién hechas. Comieron en la mesa de la cocina, hablando de cosas sin importancia. El calor que no aflojaba, un vecino que había comprado una camioneta usada, la posibilidad de que Pedro consiguiera más horas en el taller. En algún momento, alguien sacó una cámara. No era una ocasión especial, solo un domingo más, pero alguien pensó que valía la pena tomar una foto. Salieron a la calle, se pararon frente a la casa, uno al lado del otro, mirando directo a la lente. Ana llevaba su blusa blanca abotonada y una falda gris que le llegaba debajo de la rodilla. Pedro vestía su camisa de cuadros sobre una camiseta blanca, pantalón de mezclilla bien ajustado y tenis claros ya gastados. Detrás de ellos, la calle, casas de ladrillo, un poste con carteles pegados, un coche viejo estacionado, el pavimento desgastado por los años. La foto salió nítida, sin poses forzadas, sin sonrisas exageradas. Solo dos personas de pie, tranquilas, con la expresión de quienes no imaginan que esa será la última imagen que alguien guarde de ellos. Antes de irse, Ana abrazó a su madre y le dijo que tal vez más tarde darían una vuelta por el centro. La madre asintió sin darle importancia. Pedro estrechó la mano de un tío y prometió regresar el siguiente domingo. Salieron caminando por la misma calle donde minutos antes habían posado para la cámara. El sol todavía estaba alto, el aire olía a comida recién hecha y a gasolina vieja. Nadie pensó que algo pudiera salir mal. Nadie imaginó que esa despedida, tan ordinaria, tan cargada de rutina, sería la última.
En lugar de regresar a casa, Ana y Pedro caminaron hasta la central de autobuses. No fue una decisión planeada, sino algo que surgió en el camino, en medio de una conversación que habían tenido muchas veces antes. Pedro volvió a mencionar lo de la capital, los trabajos mejor pagados, las oportunidades que en Puebla no existían. Ana escuchó en silencio, como siempre, pero esta vez algo cambió. Tal vez fue el cansancio de repetir la misma rutina cada semana. Tal vez fue la sensación de que el tiempo pasaba y nada mejoraba. Cuando llegaron a la central, Pedro se detuvo frente a las taquillas y preguntó el precio de un boleto a la Ciudad de México. La muchacha detrás del vidrio respondió sin levantar la mirada. Salía en 1 hora, segunda clase, asientos disponibles. Pedro volteó a ver a Ana. Ella no dijo nada, pero tampoco se fue. Compraron 2 boletos con el dinero que llevaban encima, suficiente para el viaje, pero no mucho más. El autobús salió al anochecer. Era viejo, con asientos de vinil rasgado y ventanas que no cerraban bien. Ana se sentó junto a la ventana y miró cómo Puebla se iba achicando a medida que avanzaban por la carretera. Pedro, a su lado, parecía seguro de lo que estaban haciendo, pero no hablaba. Tal vez porque en el fondo sabía que no era tan simple como él lo había pintado. El viaje duró casi 3 horas. Cuando llegaron a la terminal de la Ciudad de México, ya era noche cerrada. El lugar estaba lleno de gente, vendedores ambulantes gritando, autobuses entrando y saliendo sin parar. Ana se aferró al brazo de Pedro. Él tampoco conocía la capital, pero no lo dijo. Salieron a la calle buscando un lugar donde dormir. Algo barato, lo que fuera. Un hombre se les acercó casi de inmediato. Tenía la pinta de alguien que llevaba años viviendo de eso. Ofrecer cuartos, contactos, trabajos fáciles. Les dijo que conocía una pensión en Nezahualcóyotl. Barata, limpia, con trabajo seguro en una obra cercana. Pedro preguntó cuánto. El hombre sonrió y les dijo que no se preocuparan, que todo se arreglaba al llegar. Ana sintió algo raro, una incomodidad que no supo poner en palabras, pero Pedro ya estaba negociando. Subieron a un taxi colectivo que los llevó por calles oscuras, sin alumbrado público, llenas de baches y comercios cerrados. La pensión resultó ser un edificio de 2 pisos, con pasillos estrechos y puertas de madera despostillada. El cuarto que les asignaron olía a humedad y tenía una cama sin sábanas, una silla rota y una ventana sin vidrio. El hombre les dijo que al día siguiente hablarían del trabajo. Pedro le dio las gracias. Ana no dijo nada. A la mañana siguiente, cuando despertaron, notaron que faltaban cosas. El dinero que habían dejado en el pantalón de Pedro, algunos papeles con direcciones anotadas, una identificación vieja. Pedro revisó cada rincón del cuarto, pero no apareció nada. Bajó a buscar al encargado, pero nadie supo darle razón. Ana se sentó en la cama y por primera vez desde que salieron de Puebla, sintió miedo de verdad. Pedro volvió al cuarto con las manos vacías y la mandíbula apretada. Le dijo que no importaba, que conseguirían trabajo rápido y en unos días tendrían para regresar. Ana quiso creerle, pero algo en su voz le dijo que él tampoco estaba tan seguro. El trabajo que les consiguieron no era lo que esperaban. Pedro terminó cargando material en una obra sin contrato, sin prestaciones, con un pago que siempre llegaba tarde o incompleto. Ana lavaba ropa en una vecindad cercana, ganando apenas para comer. Los días se convirtieron en semanas. Cada vez que Pedro decía que ya casi juntaban para los boletos de regreso, surgía un gasto imprevisto. El cuarto, la comida, una enfermedad menor. Ana quería llamar a su madre, pero no tenían teléfono cerca y tampoco sabían cómo explicar lo que había pasado. Con cada día que pasaba, la vergüenza crecía. ¿Cómo iban a decir que habían desaparecido sin avisar, que habían perdido todo en menos de una semana, que estaban varados en un lugar que no conocían? Decidieron esperar un poco más, solo hasta tener algo que mostrar, algo que justificara el silencio. Pero ese poco más nunca llegó. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o estado nos estás viendo? ¿En Puebla?
El lunes por la mañana, Ana no llegó a la papelería. Su jefe esperó 1 hora, luego 2, y finalmente llamó al número que ella había dejado como contacto. Nadie contestó. Pedro tampoco apareció en el taller. Su patrón preguntó a los otros mecánicos si sabían algo. Nadie sabía nada. Para el martes, la madre de Ana ya estaba preocupada. Fue a la casa donde vivían Ana y Pedro. Tocó la puerta. Gritó sus nombres. Nada. Pidió ayuda a un vecino para forzar la entrada. Adentro todo estaba en orden. Ropa colgada, platos limpios, la cama hecha. No había señales de violencia, ni de pelea, ni de robo. Solo ausencia. La madre revisó cada rincón buscando una nota, una explicación, cualquier cosa. No encontró nada. El miércoles, acompañada de una hermana de Ana y de un cuñado, fue a levantar la denuncia. El agente de guardia llenó un formato, pidió datos, preguntó si había antecedentes de problemas entre la pareja, si alguno tenía deudas, enemigos, vicios. La madre dijo que no, que eran gente tranquila, trabajadora, sin conflictos. El agente anotó todo con desgano, le entregó una copia del reporte y le dijo que esperara, que a veces la gente se iba por su cuenta y regresaba en unos días. La madre insistió en que algo malo había pasado, que sus hijos no eran de irse sin avisar. El agente le repitió lo mismo. Había que esperar. Le pidió una fotografía reciente. La madre sacó de su bolsa la imagen que habían tomado el domingo anterior, en la calle, frente a su casa. Ana de blusa blanca, Pedro de camisa de cuadros, los dos de pie, mirando a la cámara con esa expresión tranquila que ahora parecía irreal. El agente la fotocopió en blanco y negro, la anexó al expediente y les dijo que estarían al pendiente. Durante las siguientes semanas, la familia buscó por su cuenta. Fueron a hospitales, a la Cruz Roja, a las morgues. Preguntaron en terminales de autobuses, en casetas de peaje, en estaciones de policía de otros municipios. Pusieron carteles en postes, en mercados, en iglesias. La fotografía de Ana y Pedro se reprodujo cientos de veces, siempre la misma imagen. La pareja joven, limpia, parada en la calle de Puebla, con la fecha aproximada de su desaparición escrita a mano en la parte inferior. Algunos vecinos dijeron haberlos visto el domingo por la tarde caminando hacia el centro. Otros mencionaron que tal vez subieron a un autobús. Nadie tenía nada seguro. Las pistas se diluían antes de convertirse en algo concreto. El caso llegó a la Procuraduría Estatal. Un investigador revisó el expediente, hizo algunas llamadas, interrogó a conocidos. Surgieron 3 hipótesis principales. La primera, fuga voluntaria, tal vez por problemas familiares no declarados o por el deseo de empezar de cero en otro lugar. La segunda, deudas o amenazas relacionadas con el trabajo de Pedro en el taller, aunque nadie pudo comprobar que existiera algo así. La tercera, un incidente en carretera, un asalto, un accidente no reportado. Todas las hipótesis eran posibles, ninguna era demostrable. El investigador escribió un informe sugiriendo que la pareja probablemente había abandonado Puebla por decisión propia y recomendó mantener el caso abierto, pero sin prioridad activa. Para finales de 1989, la búsqueda había perdido fuerza. La madre de Ana seguía yendo cada semana a la Procuraduría, pero siempre recibía la misma respuesta. Sin nuevos elementos, no había mucho que hacer. Los carteles se fueron cayendo de los postes, desteñidos por el sol y la lluvia. La gente dejó de preguntar. La vida siguió. Solo en la casa de la madre de Ana, colgada en la pared de la sala, permanecía la fotografía original. Ana y Pedro, jóvenes, de pie, mirando hacia adelante con esa expresión que ya nadie sabía cómo interpretar. Con el tiempo, esa imagen se volvió lo único tangible que quedaba de ellos. No un recuerdo vivo, sino un objeto fijo, inmóvil, suspendido en el tiempo como si hubiera sido tomado en otro mundo. En Nezahualcóyotl, Ana y Pedro llevaban ya varios meses sobreviviendo. El trabajo en la obra terminó sin previo aviso.
Un día el capataz simplemente dejó de aparecer y con él se fueron las promesas de pago. Pedro intentó reclamar, pero nadie le hizo caso. Buscaron otros trabajos, cualquier cosa que les permitiera juntar dinero. Pedro cargaba bultos en un mercado, limpiaba patios, ayudaba en mudanzas. Ana lavaba, planchaba, cuidaba niños. Cada trabajo duraba poco, pagaba menos de lo acordado y los dejaba más cansados que antes. Se cambiaron de cuarto 3 veces en 6 meses, siempre buscando algo más barato, siempre terminando en lugares peores. La pensión original quedó atrás. Ahora vivían en un cuarto de lámina en una vecindad donde nadie preguntaba nombres ni pedía papeles. El dinero nunca alcanzaba. Cada vez que parecía que iban a juntar lo suficiente para los boletos de regreso, algo pasaba. Una enfermedad, un robo, un gasto inesperado. Pedro empezó a beber más seguido. Al principio solo los fines de semana. Después, cada vez que conseguía algo de dinero. Decía que era para aguantar, para no pensar tanto. Ana no lo juzgaba, pero tampoco lo acompañaba. Se sentaba en una esquina del cuarto y miraba la pared, pensando en su madre, en la papelería, en la calle de Puebla donde habían tomado esa fotografía. A veces intentaba calcular cuántos días llevaban fuera, pero siempre perdía la cuenta. Las semanas se confundían con los meses. El tiempo dejó de tener forma. Para 1990 ya no hablaban de regresar. La vergüenza se había vuelto insoportable. ¿Cómo iban a presentarse en Puebla después de tantos meses, sin dinero, sin explicaciones, con las manos vacías? Ana imaginaba la cara de su madre, las preguntas de sus hermanas, los vecinos murmurando. Pedro pensaba en el taller, en su patrón, en la gente que lo conocía como alguien responsable. No podían volver así. Decidieron esperar un poco más, hasta tener algo que mostrar, hasta poder llegar con la frente en alto. Pero ese momento nunca llegó. Pedro encontró trabajo separando materiales en un centro de reciclaje. No era oficial, no había contrato, solo un acuerdo verbal con un encargado que pagaba por kilo. Pedro pasaba el día entre montañas de plástico, vidrio y metal, las manos siempre cortadas, la espalda adolorida. El lugar estaba cerca de un tiradero de basura, una extensión enorme de desperdicios, donde camiones descargaban sin parar. El olor era insoportable al principio, pero con el tiempo dejó de notarlo. Ana consiguió trabajo en la misma área, limpiando botellas y seleccionando cartón. Ganaban poco, pero era constante. Se fueron acostumbrando al lugar, a la gente que trabajaba ahí, a la rutina de revirar lixo. Un día, Pedro llegó al cuarto con una bolsa de solvente industrial. Dijo que alguien se lo había dado, que servía para limpiar cosas. Esa noche lo probó, inhalándolo directo de la bolsa. Ana lo vio y no dijo nada. Al día siguiente, él lo volvió a hacer. Y al otro, y al otro. En cuestión de semanas, ya no era ocasional. Pedro inhalaba antes de trabajar, durante los descansos, al terminar el día. Decía que le quitaba el cansancio, que le ayudaba a no pensar. Ana también lo probó una vez, solo para entender qué era lo que él sentía. Le quemó la garganta y le nubló la cabeza, pero por un rato dejó de sentir miedo. Empezó a usarlo también, no tanto como Pedro, pero lo suficiente para que los días pasaran más rápido, para que el pasado dejara de doler tanto. Los años 90 avanzaron sin que nadie los detuviera. Ana y Pedro seguían en Nezahualcóyotl, pero ya no eran los mismos que habían llegado en 1989. Pedro había perdido peso, su rostro se había endurecido. Las arrugas alrededor de los ojos se marcaban incluso cuando no hacía sol. Ana dejó de cuidar su cabello, dejó de preocuparse por la ropa, dejó de mirarse en los espejos rotos de los baños públicos. Ambos llevaban las mismas prendas durante semanas, lavándolas solo cuando el olor se volvía insoportable. Se movían por la ciudad como sombras, sin dejar rastro, sin llamar la atención. Nadie preguntaba sus nombres. Nadie quería saber de dónde venían. El cuarto de lámina donde vivían fue demolido en 1992 para construir algo que nunca se terminó. Les dieron 2 días para desalojar.
No tenían a dónde ir. Pedro intentó buscar otro lugar, pero sin dinero para depósito, sin referencias, sin papeles en regla, nadie les rentaba. Terminaron durmiendo en la calle, cerca del tiradero donde trabajaban. Al principio fue algo temporal, solo hasta conseguir algo mejor. Pero lo temporal se volvió permanente. Construyeron un refugio con lonas azules, tablones de madera y láminas oxidadas que encontraron entre los desperdicios. No era una casa, apenas era un techo, pero los protegía de la lluvia y del frío de las madrugadas. El tiradero se convirtió en su mundo. Pedro conocía cada rincón. Sabía dónde llegaban los mejores cargamentos, cuándo era seguro acercarse y cuándo era mejor mantenerse alejado. Ana aprendió a identificar materiales valiosos entre la basura, a distinguir lo que se podía vender de lo que no servía. Hablaban poco entre ellos. Las conversaciones se redujeron a lo esencial: qué había para comer, dónde conseguir agua, si alcanzaba para comprar algo de solvente. El pasado dejó de ser un tema. Puebla, la familia, la fotografía, todo eso quedó guardado en un rincón de la memoria que ya no visitaban. No porque no quisieran, sino porque hacerlo dolía demasiado. Era más fácil vivir en el presente, en ese presente sucio y repetitivo que no exigía explicaciones. Pedro tuvo un accidente en 1995. Estaba subido en una montaña de basura cuando el material cedió y cayó varios metros. Se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento por unos minutos. Ana lo encontró con sangre escurriendo de una herida en la frente. Lo llevó a rastras hasta un puesto de salud improvisado que atendía a pepenadores. Una enfermera le limpió la herida, le puso puntos sin anestesia y le dijo que tuviera cuidado. Pedro volvió al tiradero al día siguiente. La cicatriz le quedó marcada en la ceja, visible, permanente. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Empezó a olvidar cosas, a repetir frases, a confundir fechas. Ana notó el cambio, pero no dijo nada. ¿Qué iba a decir? ¿A quién se iba a quejar? Para finales de los 90, Ana y Pedro ya no eran reconocibles. Si alguien de Puebla los hubiera visto en ese momento, no los habría identificado. El cabello de Ana había empezado a encanecer. Su piel se había curtido por el sol y la mugre. Su cuerpo se había adelgazado hasta volverse frágil. Pedro tenía la barba larga, desgreñada, el rostro hundido, los ojos apagados. Vestían ropa que encontraban en el tiradero, ropa que otros habían desechado, ropa que ya no servía para nada más. Se paraban juntos, uno al lado del otro, como en aquella fotografía de 1989, pero ya no había cámara, ni calle limpia, ni futuro por delante. Solo basura, solvente, y el peso de los años que se acumulaban sin piedad. En Puebla, la madre de Ana seguía guardando la fotografía. La había enmarcado y la tenía en la sala, junto a otras imágenes familiares. Con los años, la gente dejó de preguntar por Ana y Pedro. El caso se cerró oficialmente en 1998 por falta de elementos. El expediente fue archivado junto a cientos de otros casos sin resolver. La madre murió en 2003, sin saber qué había pasado con su hija. En el velorio, alguien mencionó que tal vez Ana y Pedro habían muerto hace tiempo, que era mejor aceptarlo y seguir adelante. La fotografía pasó a manos de una hermana de Ana, que la guardó en una caja junto a otros recuerdos familiares. Para los sobrinos que nacieron después de 1989, Ana y Pedro eran solo nombres, historias que se contaban en reuniones, imágenes en una foto vieja que nadie sabía cómo interpretar. Uno de esos sobrinos se llamaba Daniel. Nació en 1991, 2 años después de la desaparición. Creció escuchando la historia de los tíos que se esfumaron un domingo. Le contaban que habían sido buena gente, trabajadora, que no había razón para que desaparecieran así. Le mostraban la fotografía. Ana de blusa blanca, Pedro de camisa de cuadros, parados en la calle, mirando a la cámara. Daniel memorizó esa imagen. De niño, a veces soñaba que los encontraba caminando por alguna calle de Puebla, que les preguntaba dónde habían estado todo ese tiempo, que ellos le respondían con naturalidad, como si nada hubiera pasado.
Cuando creció, dejó de soñar con eso, pero la imagen se quedó grabada en su cabeza. Daniel estudió administración, consiguió trabajo en una empresa de logística que operaba en varios estados. En 2023, lo mandaron al Estado de México para supervisar una entrega. Era la primera vez que viajaba a esa zona. El trabajo lo llevó a Nezahualcóyotl, a un polígono industrial cerca de un tiradero de basura. El chofer que lo acompañaba le advirtió que no se bajara del vehículo en ciertas áreas, que había gente viviendo en condiciones peligrosas. Daniel asintió, pero la curiosidad lo llevó a mirar por la ventana cada vez que pasaban cerca del tiradero. Veía figuras moviéndose entre los desperdicios, gente de todas las edades escarbando, cargando bolsas, arrastrando carritos improvisados. Un día, al final de la jornada, el chofer se detuvo en una tienda para comprar algo de tomar. Daniel se bajó del coche para estirar las piernas. Desde ahí se veía el tiradero a unos 100 metros. Había montañas de basura, lonas azules, estructuras improvisadas de madera y metal. En medio de todo eso, vio a dos personas paradas juntas, de frente, como esperando algo. Estaban sucios, envejecidos, vestidos con ropa gastada, pero algo en la forma en que estaban posicionados le llamó la atención. Uno al lado del otro, erguidos, mirando hacia adelante. Daniel sintió un escalofrío. Sacó el celular, buscó en la galería la fotografía que había digitalizado hace años, la misma que había visto toda su vida en casa de su familia. La abrió y comparó. La postura era idéntica, la distancia entre ambos, la manera en que se paraban, la seriedad en el rostro. Daniel caminó hacia ellos, despacio, sin saber si estaba imaginando cosas. Cuando estuvo más cerca, notó detalles. El hombre tenía una cicatriz en la ceja. La mujer tenía la misma estructura facial que en la foto, aunque marcada por los años. Se acercó más. Les ofreció agua de la botella que llevaba. Ellos lo miraron con desconfianza. Daniel preguntó sus nombres. La mujer tardó en responder, como si hubiera olvidado cómo se llamaba. Finalmente dijo, Ana. El hombre, después de un silencio largo, murmuró, Pedro. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Daniel no sabía qué hacer. Tenía frente a él a dos personas que decían llamarse Ana y Pedro, paradas en medio de un tiradero de basura, vestidas con harapos, envejecidas hasta ser casi irreconocibles. Abrió la foto en su celular, la que había llevado consigo durante años sin saber por qué. Se la mostró a Ana. Ella bajó la mirada, entrecerró los ojos como si la imagen le lastimara. Levantó la mano, tocó la pantalla con un dedo sucio. Sus labios temblaron. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Pedro también miró la foto. Frunció el ceño, como si tratara de recordar algo que había olvidado hace mucho. Murmuró algo ininteligible. Después guardó silencio. Daniel sintió que tenía que actuar rápido. Volvió al coche, le dijo al chofer que esperara, que había una emergencia. Marcó a su madre, la hermana menor de Ana. Le costó explicar lo que estaba viendo. Ella no le creyó al principio. Pensó que estaba confundido, que eran otras personas. Daniel insistió. Le describió la cicatriz en la ceja de Pedro. Le habló de la forma en que estaban parados, de cómo Ana había reaccionado al ver la fotografía. Su madre comenzó a llorar del otro lado de la línea. Le pidió que no los perdiera de vista, que llamara a la policía, que hiciera lo que fuera necesario. Daniel colgó y marcó al número de emergencias. La patrulla llegó media hora después. Dos oficiales bajaron del vehículo, escucharon la explicación de Daniel con escepticismo. Uno de ellos se acercó a Ana y Pedro. Les preguntó si necesitaban ayuda. Ellos no respondieron. Daniel mostró la fotografía, explicó la historia, insistió en que esas dos personas llevaban desaparecidas desde 1989. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos hizo una llamada. Pidió que enviaran una ambulancia. El otro tomó nota de los datos que Daniel pudo proporcionarles. Nombres completos, lugar de origen, fecha aproximada de desaparición. La ambulancia llegó poco después.
Los paramédicos evaluaron a Ana y Pedro. Ambos estaban desnutridos, deshidratados, con signos evidentes de consumo prolongado de sustancias. Les tomaron los signos vitales, les dieron agua, intentaron hacerles preguntas básicas. Ana respondía con monosílabos, Pedro apenas reaccionaba. Los paramédicos decidieron trasladarlos a un hospital público de la zona. Daniel preguntó si podía acompañarlos. Le dijeron que sí, pero que tendría que esperar afuera mientras los evaluaban. En el hospital, los metieron a un área de observación. Daniel esperó en el pasillo, con el celular en la mano, sin saber qué más hacer. Llamó de nuevo a su madre, le dio la dirección del hospital, le pidió que avisara al resto de la familia. Pasaron horas. Finalmente, un médico salió y le pidió información adicional. Daniel explicó todo lo que sabía, que eran de Puebla, que habían desaparecido en 1989, que nunca se supo qué les pasó. El médico anotó todo. Le dijo que necesitarían hacer verificaciones, que el proceso podía tardar días. Daniel asintió. No tenía prisa. Después de 35 años, unos días más no hacían diferencia. Esa noche, sentado en una silla de plástico del hospital, Daniel volvió a mirar la fotografía en su celular. Ana y Pedro, jóvenes, limpios, parados en una calle de Puebla. Después levantó la vista y los vio a través de la ventana del área de observación. Ana acostada en una camilla, Pedro sentado en otra, ambos con la mirada perdida, como si no supieran dónde estaban. La distancia entre esas dos imágenes era imposible de medir. No se trataba solo de años, sino de algo más profundo, algo que no tenía nombre. Los siguientes días fueron un enredo de trámites, llamadas y formularios. Las autoridades del Estado de México contactaron a la Procuraduría de Puebla para verificar si existía un reporte de desaparición a nombre de Ana López y Pedro Hernández. El caso apareció en los archivos, marcado como cerrado en 1998 por falta de elementos. Lo reabrieron de inmediato. Enviaron una copia del expediente original, que incluía la fotografía de 1989, descripciones físicas y datos de familiares. Los agentes encargados compararon la imagen antigua con las personas que estaban en el hospital. Las coincidencias eran evidentes. Estructura facial, cicatrices, marcas particulares. Pero aún así, necesitaban algo más concreto. Solicitaron huellas digitales. Ana y Pedro habían tramitado credenciales de elector a finales de los 80, antes de desaparecer. Esos registros todavía existían, guardados en algún archivo polvoriento de Puebla. Tardaron casi una semana en localizarlos y enviarlos al Estado de México. Cuando finalmente llegaron, un perito comparó las huellas. Coincidían. No había duda. Las dos personas que Daniel había encontrado en el tiradero de Nezahualcóyotl eran, efectivamente, Ana López y Pedro Hernández, desaparecidos desde 1989. El caso se actualizó oficialmente, localizados con vida después de casi 35 años. La noticia se filtró a la prensa local. Un periódico de Puebla publicó una nota breve con la fotografía de 1989 al lado de una descripción del hallazgo. No usaron imágenes recientes de Ana y Pedro, solo mencionaron que habían sido encontrados en condiciones precarias en el Estado de México. Algunos medios retomaron la historia, otros la ignoraron. No era un caso espectacular, no había crimen violento ni desenlace dramático. Solo dos personas que habían desaparecido y reaparecido décadas después, sin que nadie supiera bien cómo explicar lo que había pasado en medio. Daniel coordinó con su familia para que algunos de ellos viajaran al hospital. La hermana de Ana llegó primero, acompañada de un primo. Cuando entró a la sala donde estaba Ana, se detuvo en la puerta. No reconoció a la mujer acostada en la camilla. Tuvo que acercarse, mirar los rasgos de cerca, buscar algo familiar en ese rostro envejecido y marcado. Ana abrió los ojos, la miró sin expresión. La hermana comenzó a llorar. Se acercó más, le tomó la mano. Ana no reaccionó, no dijo nada. No hubo abrazo, no hubo palabras, solo silencio.
Con Pedro fue similar. Un tío que había trabajado con él en el taller fue al hospital, se paró frente a la cama donde estaba sentado Pedro. Lo observó durante varios minutos, buscando en ese hombre demacrado y barbudo al muchacho responsable que recordaba. Pedro lo miró, pero no dio señales de reconocerlo. El tío intentó hablarle, le recordó anécdotas del taller, le preguntó si se acordaba de ciertas personas. Pedro asentía de vez en cuando, pero era evidente que no estaba procesando nada. Las palabras le entraban y le salían sin dejar huella. Los médicos explicaron que tanto Ana como Pedro presentaban daños cognitivos probablemente causados por años de consumo de solventes industriales, desnutrición crónica y exposición a condiciones extremas. No era algo que se pudiera revertir con tratamiento. Podían mejorar físicamente, recuperar algo de peso, estabilizar sus funciones vitales, pero la memoria, la claridad mental, eso ya no volvería como antes. La familia escuchó el diagnóstico sin saber qué decir. Habían esperado 35 años para saber qué había pasado con Ana y Pedro, y ahora que los tenían frente a ellos, no había manera de obtener respuestas claras. Durante las semanas siguientes, los médicos intentaron reconstruir la historia a partir de fragmentos que Ana y Pedro soltaban en momentos aleatorios. Pedro mencionó algo sobre un autobús, sobre llegar de noche a un lugar que no conocían, sobre un hombre que les ofreció trabajo. Ana habló de un cuarto que olía mal, de cosas que les robaron, de no tener dinero para regresar. Ninguno de los dos podía armar una narrativa coherente. Los recuerdos aparecían desordenados, mezclados con confusiones y vacíos. A veces Pedro decía que llevaban unos meses fuera de Puebla. Otras veces mencionaba años, pero sin precisar cuántos. Un psicólogo del hospital intentó trabajar con ellos, pero fue difícil. Ana respondía con evasivas, cambiaba de tema, se quedaba callada por largos periodos. Pedro repetía las mismas frases, hablaba de cosas que no tenían relación con lo que le preguntaban. El psicólogo concluyó que ambos habían desarrollado mecanismos de supervivencia basados en la negación y el olvido. Habían vivido tanto tiempo en condiciones extremas que recordar el pasado, enfrentarlo, resultaba insoportable. Era más fácil dejarlo enterrado. La familia quería respuestas. Querían saber por qué no llamaron. ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿Por qué dejaron pasar tantos años sin dar señales de vida? Daniel, que había sido quien los encontró, intentó explicarles lo que los médicos le habían dicho. Que no era tan simple, que la vergüenza, la pobreza, las adicciones, todo eso había creado una trampa de la que no pudieron salir. Pero algunos familiares no lo entendían. Para ellos, 35 años eran demasiado tiempo. Si hubieran querido regresar, habrían encontrado la manera. Si no lo hicieron, era porque no quisieron. Esa idea generó resentimiento, divisiones. Algunos estaban dispuestos a ayudar. Otros preferían mantenerse al margen. Ana mencionó algo una tarde, casi sin darse cuenta. Dijo que al principio pensaban volver en unos días, que solo necesitaban juntar dinero. Después dijo que les dio pena regresar sin nada, que no sabían cómo explicar lo que había pasado. Luego habló de no tener papeles, de mudarse todo el tiempo, de no recordar bien en qué momento dejó de importar. Esa fue la explicación más cercana a la verdad que la familia obtuvo. No había un evento dramático, no había una razón clara, solo una acumulación de circunstancias, decisiones aplazadas, días que se convirtieron en años sin que nadie se diera cuenta. Pedro tuvo una recaída. Una noche, en el hospital, intentó salir de la cama, gritó que tenía que regresar al tiradero, que ahí estaban sus cosas, que alguien se las iba a robar. Los enfermeros tuvieron que sujetarlo, le dieron un sedante suave. Cuando despertó, no recordaba nada de lo que había dicho. Esa escena se repitió varias veces durante su estancia. Ana también tuvo episodios similares. Pedía que la dejaran ir, que no quería estar ahí, que se sentía mejor afuera. Los médicos explicaron que era normal, que después de tantos años viviendo en la calle, el hospital se sentía como una prisión. La adaptación iba a ser lenta, tal vez imposible. La familia discutió qué hacer a continuación.
Algunos propusieron llevarlos de regreso a Puebla, instalarlos en una casa, darles una rutina. Otros dijeron que eso no iba a funcionar, que Ana y Pedro ya no eran las mismas personas, que no había manera de devolverles la vida que habían perdido. Al final, decidieron que lo mejor era buscar apoyo institucional, algún programa de rehabilitación o un refugio especializado. No era lo ideal, pero era lo único que parecía viable. La familia no tenía recursos ilimitados, ni tiempo, ni paciencia para manejar algo tan complejo. Ana y Pedro fueron trasladados a un centro de atención integral para personas en situación de calle en el Estado de México. No era un lugar lujoso, pero tenía lo básico: camas limpias, comida regular, atención médica y psicológica. Los inscribieron en un programa de rehabilitación que incluía terapia ocupacional, grupos de apoyo y tramitación de documentos. El objetivo era ayudarlos a recuperar una rutina, a reintegrarse poco a poco a una vida más estable. Pero el proceso fue más difícil de lo esperado. Ana pasaba la mayor parte del día sentada en una silla, mirando por la ventana sin decir nada. Cuando le preguntaban cómo se sentía, respondía que bien, pero su tono era plano, sin emoción. Participaba en las actividades del centro solo cuando la obligaban. En las sesiones de terapia grupal escuchaba a otros contar sus historias, pero nunca compartía la suya. Cuando el terapeuta le preguntaba directamente, desviaba la conversación o simplemente se quedaba callada. No era rechazo ni rebeldía. Era como si las palabras no alcanzaran para explicar lo que había vivido. Pedro era más inquieto. No soportaba estar encerrado. Pedía constantemente que lo dejaran salir a caminar. Algunas veces lo lograba, siempre acompañado de un trabajador social. Caminaba despacio, mirando el suelo, como si buscara algo que había perdido. En una ocasión intentó regresar al tiradero. Dijo que ahí había dejado cosas importantes, que necesitaba recuperarlas. El trabajador social lo convenció de que no había nada que recuperar, pero Pedro insistió durante varios días. Finalmente dejó de mencionarlo, pero su mirada siguió siendo la de alguien que extrañaba algo. El centro tramitó nuevas credenciales de elector para ambos, actas de nacimiento actualizadas, inscripción en programas de apoyo social. Los procesos fueron lentos, llenos de burocracia y papeleo. Ana y Pedro no entendían para qué servía todo eso. Para ellos, los papeles no significaban nada. Habían vivido décadas sin documentos, sin identidad oficial, y no les había hecho falta. Ahora el sistema les decía que sin esos papeles no existían, que necesitaban demostrar quiénes eran para recibir ayuda. Era absurdo, pero así funcionaba. La familia siguió visitándolos, aunque con menos frecuencia. La hermana de Ana iba una vez al mes. Les llevaba ropa, comida, artículos de higiene. Intentaba conversar, pero las charlas siempre terminaban siendo unilaterales. Ana asentía, sonreía de vez en cuando, pero no contribuía a la conversación. Pedro era más distante. A veces parecía no reconocer a los visitantes, otras veces los saludaba como si fueran extraños que acababa de conocer. Un trabajador social del centro intentó organizar una reunión familiar más amplia, una especie de reencuentro formal. La idea era que Ana y Pedro pudieran reconectar con más parientes, que escucharan historias de su vida antes de 1989, que recuperaran algo de su identidad. La reunión se llevó a cabo en una sala del centro. Asistieron la hermana de Ana, Daniel, algunos primos, un tío. Trajeron fotografías antiguas, incluida la famosa imagen de 1989. Ana miró las fotos sin decir nada. Pedro las observó con curiosidad, como si fueran objetos ajenos. Alguien le mostró una foto del taller donde trabajaba. Pedro la tomó, la estudió, dijo que no recordaba ese lugar. La reunión terminó en silencio. Todos sabían que no había manera de regresar al pasado. Para mediados de 2024, Ana y Pedro seguían en el centro de atención. Ya no había planes concretos de llevarlos de regreso a Puebla. La familia había aceptado que esa opción no era viable. Ana y Pedro no estaban en condiciones de vivir solos,
y nadie tenía la capacidad de hacerse cargo de ellos de tiempo completo. El centro ofrecía estabilidad, atención médica y supervisión constante. No era lo ideal, pero era lo mejor que se podía hacer. Ana empezó a mostrar pequeños cambios. Nada dramático, solo detalles. Dejó de mirar tanto por la ventana. Empezó a sentarse con otras mujeres del centro durante las comidas. No hablaba mucho, pero ya no se aislaba tanto. En una sesión de terapia ocupacional, le dieron papel y lápices para que dibujara. Ana hizo trazos simples: una casa, una calle, dos figuras de pie. Cuando la terapeuta le preguntó qué había dibujado, Ana dijo: antes. No explicó más. Pedro seguía teniendo días difíciles. A veces pedía regresar al tiradero. Otras veces hablaba de Puebla como si todavía viviera ahí, como si no hubieran pasado 35 años. Los médicos ajustaron su medicación, intentaron estabilizarlo. Mejoró un poco, pero nunca del todo. Su memoria seguía siendo fragmentada. Su capacidad de concentración era limitada. Había días en que reconocía a Daniel cuando lo visitaba. Otros días lo miraba como a un desconocido. Daniel siguió visitándolos regularmente. Se había convertido en el miembro de la familia más cercano a ellos, no porque tuviera una relación previa, sino porque había sido quien los encontró. Sentía una responsabilidad que no podía explicar. A veces se sentaba con Ana en el patio del centro, sin decir nada, solo acompañándola. Otras veces caminaba con Pedro por los pasillos, escuchándolo hablar de cosas sin sentido. No intentaba corregirlo ni traerlo de vuelta a la realidad. Solo lo escuchaba. Un día, Daniel le preguntó a Ana si recordaba la fotografía de 1989. Ella asintió. Le preguntó si recordaba ese domingo, la casa de su madre, la comida, la despedida. Ana cerró los ojos, como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. Después de un silencio largo, dijo: íbamos a regresar pronto, solo un rato, pero algo pasó y ya no pudimos. Daniel esperó que dijera más, pero Ana se quedó callada. Esa fue la respuesta más clara que obtuvo. La historia de Ana y Pedro nunca apareció en medios nacionales. No hubo documentales, ni reportajes extensos, ni cobertura mediática significativa. Fue un caso más entre miles, otro par de desaparecidos que aparecieron décadas después en circunstancias que nadie supo explicar del todo. La fotografía de 1989 siguió circulando entre la familia, ahora con un significado distinto. Ya no era solo la última imagen de dos personas desaparecidas. Era el antes, de un antes y después que nadie había imaginado. El centro emitió un informe oficial actualizando el estado de Ana y Pedro, localizados con vida en 2024, tras 35 años desaparecidos, residiendo en programa de atención integral. Pronóstico: estable, pero con secuelas permanentes. Reintegración social: parcial. Familia: contacto limitado pero constante. El informe terminaba con una nota breve: caso cerrado administrativamente, seguimiento indefinido. Era una manera burocrática de decir que ya no había mucho más que hacer. A finales de 2024, Ana y Pedro seguían en el centro. No había cambios significativos en su condición. Ana había aprendido a moverse por las rutinas del lugar sin resistencia, pero sin entusiasmo tampoco. Pedro tenía días buenos y días malos. Los malos eran cada vez más frecuentes. Los trabajadores sociales decían que era esperable, que el daño acumulado durante décadas no se iba a revertir. La familia lo sabía, pero igual dolía verlos así. Daniel organizó una última visita familiar antes de que terminara el año. No era una celebración, solo una reunión informal. Llevaron comida, fotografías nuevas, ropa abrigadora para el invierno. Ana aceptó todo con una sonrisa tímida, pero sin palabras. Pedro recibió un suéter y lo dobló cuidadosamente, como si fuera algo muy valioso. Después lo guardó en su casillero y no volvió a mencionarlo. Alguien sacó de nuevo la fotografía de 1989. La pasaron de mano en mano, cada uno mirándola con sus propios pensamientos. Daniel la colocó sobre la mesa,
al lado de una imagen reciente que habían tomado en el centro. Ana y Pedro sentados en una banca del patio, ropa limpia, cabello peinado, pero con la mirada perdida. El contraste era brutal, no solo por el paso del tiempo, sino por todo lo que había desaparecido entre una imagen y otra. La hermana de Ana intentó hablar con ella una última vez antes de irse. Le preguntó si había algo que necesitara, si quería que la visitaran más seguido, si había algo que pudieran hacer para que se sintiera mejor. Ana negó con la cabeza. Dijo que estaba bien, que ahí tenía comida y un lugar donde dormir. No pidió nada más. La hermana la abrazó. Ana se dejó abrazar, pero no devolvió el gesto. Cuando todos se fueron, Ana regresó a su rutina como si nada hubiera pasado. Pedro empeoró unas semanas después. Empezó a tener episodios de desorientación más severos, confundía lugares, hablaba solo, se levantaba en las noches buscando salidas. Los médicos hicieron nuevos estudios, ajustaron tratamientos, pero la tendencia era clara. El deterioro era progresivo. No había manera de frenarlo. Ana, por otro lado, se mantuvo estable. No mejoraba, pero tampoco empeoraba. Solo existía, día tras día, sin quejas, sin expectativas. El caso oficial quedó registrado así: Ana López Hernández y Pedro Hernández García, desaparecidos en Puebla en 1989, localizados en Nezahualcóyotl en 2024 tras 35 años. Causa de la desaparición: decisión impulsiva sin planificación, seguida de explotación laboral, pérdida de documentos, consumo de sustancias y marginalización progresiva. Reencuentro: iniciado por reconocimiento visual de familiar, basado en fotografía antigua. Estado actual: bajo cuidado institucional, con secuelas físicas y cognitivas permanentes. Reintegración familiar: limitada. Pronóstico: incierto. La pregunta que nunca nadie pudo responder del todo seguía ahí, flotando entre los silencios. ¿En qué momento exacto dejó de ser posible regresar? ¿Fue en la primera semana, cuando perdieron el dinero? ¿En el primer mes, cuando la vergüenza ya pesaba demasiado? ¿En el primer año, cuando el solvente empezó a nublar la memoria? ¿O fue un proceso tan gradual que no hubo un momento específico, solo una acumulación lenta de días perdidos hasta que el pasado se volvió inalcanzable? Nadie lo sabía. Tal vez ni siquiera Ana y Pedro lo sabían. Y tal vez, al final, no importaba. Lo que importaba era que dos personas habían desaparecido un domingo de 1989 y habían reaparecido en 2024, irreconocibles, sin explicaciones suficientes, con una vida entera perdida entre esas dos fechas. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.